El monstruo de la fornicación. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice el Señor, de ningún modo. ¿O no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. La palabra de Dios claramente nos enseña que el cuerpo es prestado, que no nos pertenece. Por tanto, si es prestado y no nos pertenece, le pertenece al dueño, y el dueño es el Señor. Eso pasa con los cristianos. Con los que no son cristianos y están en una vida de fornicación, la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Por tanto, tú que me estás oyendo, que no eres cristiano, y vas a oír este mensaje de cómo actúa la fornicación y qué es la fornicación en este segundo video, debes de entender que es un pecado condenable, pero que para esto vino nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados, porque Él murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, el Padre Eterno lo resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Solo Él venció la muerte. Nuestra vida se la debemos al Señor. Este es el Evangelio de la gracia, de la santificación. A nosotros se nos fue concedido el ministerio de la reconciliación para que tú que no eres cristiano, no eres creyente, hagas parte de la familia de Dios, entrando a este compromiso, a este pacto, aceptando al Señor en tu corazón como Señor y Salvador. Confiesa al Señor, cree en el Señor en tu corazón para justicia y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y eres salvo. ¿Ya? Y Dios no hará excepción de personas, sino que Él es rico para con todos los que le invocan. Pero es necesario que empieces a obedecer este mensaje y que los cristianos nos examinemos y miremos si estamos obedeciendo este mensaje. Es un mensaje de exhortación, es un mensaje de advertencia para todas las personas que lo quieran oír. Por tanto, creyente y por tanto no creyente, quiero que prestemos total atención a lo que el Señor nos va a decir. La palabra del Señor, para volver otra vez a redondar, nos está diciendo que el cuerpo no es para la fornicación. El Señor habla de dos fornicaciones. Vamos a hablar primero de la física. La física consiste
Como lo hablamos en el primer video, para traer a memoria y aclarar antes de introducir, consiste en que un hombre tenga intimidad con una mujer fuera del matrimonio, fuera del compromiso. Es fornicación, cualquier tipo de relaciones sexuales. Hay muchas personas que hablan, es que yo tengo un deseo por los hombres y soy hombre. Primero debes de entender que él hizo al hombre y a la mujer. Por tanto, debes de arrepentirte de ese deseo. Te deben de gustar las mujeres y casarte con una mujer cristiana temerosa del Señor. Y tú primeramente tienes que hacer la paz con el Señor, arrepentirte de tus pecados, ser un hombre temeroso de Dios, para que puedas entonces tener un matrimonio cristiano y ser el hombre que esa mujer cristiana que Dios te va a dar necesita. Entonces, para poder entender, vuelvo y les digo, toda relación en lo cual el hombre viva durante 30, 40, 20 años, 4 años, 5 años, que le llamen unión libre, es fornicación. No existe la unión libre. Existen los fornicarios y existen los matrimonios. Existen las uniones legales delante de Dios, las que Dios permite, y los adúlteros. Es todo. No existe más. El resto de cosas son inventadas por los hombres. El Señor habla de que de ningún modo quiere que el creyente se una en unión, es decir, que se haga uno con una ramera, dice el Señor. La palabra que usa es: cambiaré los miembros de Cristo por una ramera, dice, de ningún modo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dice que ya nosotros somos uno con Él. Y si somos uno con Él, ahorita el que me manda, el que me guía es Él. Y es el que me va a apartar de este pecado. Es el que me va a llevar a mí a entender, viendo los frutos de esa mujer con la que quiero estar, a ver si es cristiana o no es cristiana. ¿Por qué razón? Porque después de que te hagas uno con una persona que no es cristiana, ya no te puedes separar de esa persona. Porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por eso hay que tener mucho cuidado con quienes se unen. Los cristianos. Lastimosamente hay muchos que no se dejan guiar por el Señor y terminan uniéndose con mujeres o con hombres, también mujeres, que no son el hombre que Dios quería para ellas o la mujer que Dios quería para ellos. No es, para explicarles bien, no es la persona indicada, pero el deseo, la pasión fue más grande y ellos fueron seducidos al punto que no tuvieron en cuenta el mandamiento de Dios, la guía del Señor, y terminan recibiendo las consecuencias. La palabra del Señor nos enseña que el que se aparta del conocimiento viene a parar en la vereda de los muertos. Lo dice en el libro de Proverbios, creo que 28. Entonces, mis hermanos y conocidos, este pecado es un pecado condenable. Y este pecado está dentro del cuerpo. Todos los pecados están fuera del cuerpo, pero este pecado está dentro del cuerpo. Por tanto, el que peca en este pecado de fornicación está pecando contra su propio templo, contra su propio cuerpo. Por eso es que vemos personas que muchas veces ya no quieren saber nada de las cosas del Señor. Personas que no quieren ni oír la palabra del Señor, porque caen en una frialdad y van a orar y se inquietan y se incomodan. Y ya quieren hacer a un lado las personas que hablan la palabra de Dios. Les parece muy aburrido. No quieren saber nada del Señor. Porque a medida que le dan paso a este pecado, es decir, le abren puerta a la carne por este pecado, las concupiscencias entran a dominarlos a ellos de tal manera que empieza ellos a entregarse, como dice en la palabra de Dios, a las concupiscencias de la carne, a las pasiones desordenadas, incontrolables, de las cuales esas pasiones terminan finalmente tomando lugar y gobierno sobre ellos. Y tienen ya una potestad sobre ellos, donde ellos necesitan ser libertados del pecado cuando venga Cristo y los liberte, pero primero
tienen que volverse verdaderos cristianos, dejar que Cristo los guíe, y las personas que están fuera de este pacto recibir al Señor Jesucristo como lo hizo el ladrón del lado derecho, porque siempre hay oportunidad hasta el final, que le dijo: Señor, cuando entres en tu reino acuérdate de mí. Y el Señor, ¿qué le respondió? Para poder entender que el Señor es misericordioso siempre en nuestras vidas y sabe lo que nosotros necesitamos. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Diciéndole el Señor claramente de que él podía estar con él en el paraíso porque él había recibido al Señor en ese momento en su corazón. Así que vamos a leer unos versículos donde nos enseña el Señor sobre este tipo de pecado, pero ¿qué es lo que motiva este pecado a que sea consumado? Vamos a leer un poco. La Biblia habla en Ezequiel 23. El título dice la historia de dos prostitutas. Vamos a leer un poco. Dios también me dijo: Ezequiel, voy a contarte la historia de dos hermanas. La mayor se llama Ola y representa la ciudad de Samaria. La menor se llama Oliva y representa la ciudad de Jerusalén. Desde que eran jóvenes se portaron como prostitutas, y eso es lo que son. Mientras vivan en Egipto se dejaban tocar los pechos y acabaron teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. A pesar de todo esto, yo me cansé con ellas y tuvimos hijos e hijas. Como esposa, Olá me fue infiel y se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos, vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes, eran los mejores hombres de su país, y Olá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes, dice el Señor. ¿Estamos entendiendo eso hasta ahí? La fornicación te daña de tal manera que hace que tu alma se vuelva totalmente adúltera, hace que empieces a adorar las formas y maneras del mundo. La fornicación física te destruye tu templo, te contaminas y te contaminas cada día más de concupiscencia, de carne, y las pasiones desordenadas se disparan. Y después dicen personas: ¿por qué me es más difícil volver al camino de Dios? Porque tú mismo le abriste puerta a la fornicación y le abriste puerta a los demonios para que te influencien en tu mente y te tengan con un lazo, atada y atada al mundo. Por eso es que te es más difícil, porque le abriste puerta a la fornicación y estás pecando contra tu cuerpo y necesitas arrepentirte. Pero Dios es misericordioso, que viene justamente en el momento cuando el hombre ha caído en una ceguera y no ve lo mal que está, y le muestra su pecado para que se arrepienta. Pero no obstante, el enemigo se va a aprovechar de tu pecado que estás cometiendo, de tu vulnerabilidad, por descuidar la oración, por descuidar tu intimidad, porque esto no es un juego, porque esto es una realidad, porque estamos en una guerra contra la carne, y si descuidas esto, ella no va a parar y te vas a azotar contra el piso y vas a pecar. Jesús habla: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y el Señor habla de una permanencia en él. Pero esto se empieza a descuidar porque, no obstante, está este deseo carnal. Y si nosotros no oramos, como dice en la palabra de Dios, no vamos a hacerle un contrapeso a esto. Y es así como, si esto empieza a tomar lugar y a redondar dentro de nosotros, finalmente vemos como muchos que llevaban 10, 9 y 8 años entregándose a las pasiones, concupiscencias de la carne, no teniendo vergüenza de sus hermanos, no teniendo vergüenza primeramente del Señor, y no teniendo vergüenza de todo el mundo que lo está viendo y siendo una piedra de tropiezo, como lo vimos en el primer video. Porque no alcanzamos a entender muchas veces
contra el monstruo aberrante de la carne, contra quien nos estamos enfrentando, que no solamente ofrece muchos pecados, sino en este en especial, que es el pecado de la fornicación, que es ir en pos de otro Dios. Y la fornicación, cuando las personas prefieren fornicación que al mismo el Señor, dice en la palabra de Dios, en 1 Timoteo que capítulo 3, son amadores de los deleites más que de Dios. Por tanto, Dios habla que la fornicación es idolatría. Y Efesios 5 dice el Señor, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni fornicación, ni impureza, ni malos deseos, ni avaricia, porque es idolatría como conviene a santos. El Señor está hablando que esto no lo podemos traer ni a la memoria, ni en nuestros pensamientos. Ni siquiera poner un chiste, ni siquiera como ejemplo. Pero por ahí hay muchos que en sus trabajos escuchan chistes. Cuando sus compañeros empiezan a hablar de sus videos, de su pornografía, y ellos están en medio de ellos, y ellos en vez de huir a ellos, se ensalzan con ellos, y se ríen con ellos, y no muestran una seriedad, una integridad, un respeto, una honra por las cosas sagradas del Señor, sino que se hacen uno, compatibles con ellos, como si tuvieran el mismo espíritu, y se hacen uno espiritualmente hablando, y son unos fornicarios, a pesar de que no estén teniendo ningún contacto físico con una mujer o con un hombre. Porque el Señor dice que esto empieza aquí. Y si el Señor nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Que si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo de ti. O si tu mano te es ocasión de caer, sácala de ti, porque te es mejor entrar manco, cojo o ciego, que con todas tus extremidades al infierno, al fuego que no puede apagarse. Esto es bien delicado, porque quizá no estamos viendo el pecado desde la óptica, desde la mirada de Dios, sino desde la mirada corrupta, contaminada, dormida, perversa, como la tiene el hombre. La palabra de Dios en Santiago dice: hay de los que a lo bueno llaman malo, y a lo malo bueno, que toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que son sabios en su propia opinión delante de sus ojos. Libro de Santiago y libro de Isaías. Eso nos pasa. Por eso es que muchas veces las personas dicen, esos religiosos, esos fanáticos, y a los mismos hermanos que les hablan la palabra de Dios, porque son sabios en su propia opinión, porque siguen siendo dioses. Por eso no pueden escapar de la corrupción del mundo y siguen haciéndose uno con sus compañeros, en sus trabajos, en sus universidades, en sus casas, con sus hermanos, con sus hermanas. Participan de cosas impuras, de películas, de videos, de todo tipo de contaminaciones que se ofrecen en las redes sociales y se deleitan en estas cosas. Por eso muchas veces están dormidos espiritualmente cuando les leen la palabra de Dios, o en la misma congregación se duermen y les parecen las cosas aburridas y no ven la hora que eso termine, porque están gobernados por su carne, por su concupiscencia, y no lo saben, pero creen que están bien, porque son sabios en su propia opinión. Y empiezan a tener conductas carnales. Y se empiezan a comportar carnalmente y no lo ven, pero la gente lo está viendo. Y es una seducción para aquí y es una seducción para allá. Y no pueden acercársele a la mujer porque es una picadera de ojo y una seducción y un coqueteo. No pueden hablar con cualquier mujer porque a toda mujer le están coqueteando, pero lo ven normal. Lo ven normal en sí mismos. Hasta que tiene que llegar el Señor y mostrarles. O poner a un hermano que lo reprenda. Es bueno que el justo me hiera, dice el Señor. Es bueno que el justo me hiera. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces este tipo de personas, cuando son corregidas, dicen, no, es que esta gente está diciendo que ya no podemos ni siquiera ir a trabajar, ya no podemos tener amigos. Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, yo no le he dicho que se dejen de juntar con los del mundo, porque en tal caso tendría que salir del mundo. Lo que yo les he dicho
es que si algún hermano si alguno que se hace llamar hermano es fornicario, es adúltero, es idólatra, es avaro, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué sentido tendría yo juzgar a los de afuera cuando vosotros mismos no juzgás a los de adentro? Y por eso hablaba en el primer video la fornicación y el miedo a la hora de reprenderlo, como estaba pasando en Corintios, que estaban envanecidos y no reprendían el pecado, porque muchas veces están envanecidos, están dormidos, y otras veces hay miedo. Y no debe haber miedo, porque vamos a seguir leyendo cómo Dios trata la fornicación. Y si tú, pastor, y si tú, diácono, y si tú, cristiano y cristiana o anciana, no reprende la fornicación, Dios no solamente va a reprender al fornicario y lo va a meter en una disciplina, sino que a ti también te va a hacer caer en vergüenza por practicar de pecados ajenos, por estar dormido. Porque eso también dice cómo está tu vida espiritual. Porque hay congregaciones donde no se reprende el pecado. Y Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Pero también vino a arrancar el pecado de en medio. Vamos a leerlo. Dice en la palabra de Dios: Oliva se dio cuenta, sigo leyendo. La historia de Olá. Como esposa, Olá me fue infiel y se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy parecidos, vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes, eran los mejores hombres de su país. Y Olá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes, lo que hablábamos ahorita. No solamente físicamente entró en un estado de fornicación, en un contacto físico, sino que empezó a adorar a otro Dios que no era Dios. ¿Está entendiendo esto? Empezó a adorar a otro Dios que no era el Señor. Esto es delicado, porque el Señor habla también de una fornicación espiritual. Las maneras que el Señor ha establecido en la palabra de Dios son las maneras de Dios. Pero hay gente que puede adorar a Dios de otras maneras y son hacedores de maldad. La única manera en la que se puede adorar al Señor es conforme a la Escritura. Y esa fornicación espiritual, es decir, ese adulterio espiritual, no precisamente lo dejó Dios establecido en la Biblia. ¿Quién sabe qué demonio? El mismo Satanás ha inventado maneras en las que parecen piadosas para que el hombre se deslumbre viéndolas y según su criterio, su propia opinión, diga: así voy a adorar al Señor, así le gusta a Dios. Pero pueden verse muy agradables, muy bonitas, me pueden haber gustado durante muchos años, es decir, las he practicado, me he conformado, pero si leo la Biblia y me doy cuenta que la única manera para que el hombre agrade al Señor es de X tal manera, entonces es de X y tal manera. No es ni acá y no es ni allá, es de X y tal manera. Para hacer entender con este ejemplo, es que si Dios dice que la única manera de agradarlo a Él para tener relaciones sexuales es en un matrimonio, es solamente en un matrimonio. Pero sí, en otras denominaciones te dicen: tú puedes vivir en yugo desigual porque el Señor dice así, dice asá, y te dan otras interpretaciones que no son bíblicas. Tú no estás adorando al Señor aunque vayas a esa congregación y cantes y alabes y te sientas bien. Y tú no puedes echarle la culpa a otras personas que te engañaron y son culpables, sino tú también, por no meditar en las Escrituras, por no ir personalmente, y recibe las consecuencias. Como bien lo vimos en Oseas, que hemos dicho: mi pueblo perece por falta de conocimiento y es llevado cautivo preso. Pero no obstante dice eso solamente, sino por cuanto desechaste el conocimiento, el Señor te desecha el sacerdocio. El Señor quiere conocimiento en la tierra, misericordia y verdad. Pero por este tipo de personas
que no enseñan lo que está en la palabra de Dios, muchas personas están siguiendo a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y este tipo de fornicación, que adoran a otro ídolo, que adoran a un Jesús que no es el Jesús, que es su propio Dios, los está llevando a una vida fornicaria, espiritualmente hablándolo. En unos ámbitos, en unas cosas, en unos ámbitos, en otras cosas. Entonces, el modelo de Dios es el modelo que el hombre necesita, el modelo exacto, el modelo que le va a hacer bien. Y para eso debemos de conocer la palabra de Dios. Todo aquello que el hombre le sume o le reste es un adulterio a la palabra de Dios. Es una fornicación a la palabra de Dios. Dios le llama fornicación. Lo dice en la palabra de Dios cuando dice, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Eres uno con el Señor? Y el Señor va a querer y nos va a celar a que nosotros vivamos conforme a su palabra. Somos uno con el Señor. Pero si empezamos a creer que podemos seguir viviendo como antes, es serle infiel al Señor y es una fornicación espiritual. Sabe que así como una mujer le puede ser infiel a un hombre, y Dios le llama en Mateo 19 fornicación, asimismo espiritualmente, si le eres infiel al Señor, a sus mandamientos, porque la única manera de serle fiel al Señor es en sus mandamientos, tú eres un fornicario. ¿Estás fornicando en pos de otro Dios? ¿Estás fornicando en pos de otro ídolo? ¿Y fuera de Dios no hay otro Dios? Como dice en la Biblia, que dice que siguiendo a otros que por naturaleza no son dioses, pero nos encanta otras maneras, porque ¿qué pasa? Que muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Tú no tienes que pensar, tú tienes que obedecer. Y lo que vas a pensar es lo que dicen las Escrituras en el libro de Judas. Hace memoria de las palabras que se le fueron dichas a los santos apóstoles. Porque Primera de Corintios también nos habla de qué es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Lee Primera de Corintios 1. Dice... Dice así, Primera de Corintios 1, sí, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Señor habla que hay una sabiduría humana, hay una sabiduría de este mundo, y lastimosamente hay muchos cristianos que la están siguiendo, que siguen con los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo con maneras del mundo y viven en esas maneras. Y se mezclan entre las palabras del Señor y esas maneras. Y quieren hacer un revuelto, una masa entre el mundo y esas maneras. Y Dios dice claramente, o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré en mi boca. Y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Porque la única manera para poder guardar este mandamiento en este tabernáculo que le pertenece al Señor y que es celoso con Él, es teniendo una intimidad y estar en comunión con Él para que Él nos guíe. Pero, no obstante, cuando el hombre se desvía, se desliga por el mundo, por la carne, por los ataques del adversario, por cualquier cosa,
empieza a dejarse llevar por su necio y torcido y engañoso corazón. Y por eso es que vemos personas aprobándose la misma fornicación. Hemos visto ejemplos, he escuchado personas diciendo que una persona puede estar con varias mujeres sin casarse y no es fornicación. He visto personas como les he compartido y les he mostrado lo que dice la Biblia. Les he mostrado el significado de fornicación. Y aún así estas personas se paran en la raya diciendo, yo no estoy en fornicación. Eso no es fornicación. ¿Por qué pasa eso? Por la dureza de corazón. Dios los entrega a una mente reprobada. Eso está en la palabra de Dios, por detener la verdad, porque un día vino la verdad a sus oídos, en sus narices, en su propia cara. Dios les advirtió que no siguieran así, pero ellos le creyeron más a su necio corazón, entenebrecido, dice la Biblia, que al mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo peor de esto? Que era lo que decía David el salmista: Señor, entrégalos a la obra de sus manos. Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje así. Válgame, Señor. Ahí sí es que es lo peor, porque después de eso puede a las personas parecer que le va bien y estar viviendo en pecado, y el fin es condenación eterna. Por eso cuando viene esta amonestación, esta exhortación a nuestra vida: hijo mío, no te fatigues cuando eres disciplinado por Él, porque Dios al que ama corrige. Eso dice en el libro de Proverbios. Cuando viene su palabra, su amonestación, tanto que Hebreos 13 dice, soportad la palabra de exhortación, es porque Él nos está advirtiendo de que hay un pecado del cual Él nos quiere limpiar. Y que cuando viene esta palabra nos hace bien y que nos tenemos que dejar guiar. Pero no obstante, nuestra dureza de corazón, nuestra propia opinión, quizá por lo que vemos, viene esta influencia y queremos vivir y conducirnos como nosotros queremos. Como nuestro corazón corrupto, engañoso quiere. ¿Y sabe qué pasa cuando el hombre se deja engañar por su corazón? Finalmente es conducido al pecado. Esta sabiduría de la que está hablando, que Él va a enloquecer la sabiduría de los hombres, de los necios, porque Él, en la sabiduría de Dios, es la que nos ha dado a nosotros para limpiarnos y dejarnos guiar. Es la sabiduría por la cual yo debo decir, es esta, y no negociar, como lo hizo Eva, que Eva conocía el mandamiento de Dios, pero terminó siguiendo otra palabra. ¿Sabe que hoy en día es aplicable esto también? ¿Sabe que hoy en día el hombre puede que sepa la palabra y cuando está al frente de la tentación se deja llevar por su propio pensamiento, por su propia palabra humana, por su propio concepto, pasión y deseo desenfrenado? ¿Sabe que esto puede pasar? Porque dice en la palabra de Dios que Eva vio que era agradable a sus ojos y codicioso para comer, y comió y le dio a comer a su marido. ¿Sabe que cuando viene esta tentación, lo que espera el Señor es que yo traiga a la memoria las palabras sabias del Dios viviente y huya de la fornicación? Como lo huyó José. Vamos a la palabra de Dios para seguir leyendo. ¿Por qué razón estas personas viven así? Dice en la palabra de Dios: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades y murmuraciones, etc. Siguen los pecados, pero primeramente dice de fornicación. ¿Sabe por qué este tipo de personas se les muestra en la palabra del Señor la verdad? Se les muestra el significado de fornicación y lo siguen haciendo. Porque cuando vino la verdad, según lo que habla en Romanos 1, estos hombres desecharon la verdad y quisieron ser sabios en su propia opinión. Dice que se hicieron necios en sus propios razonamientos, teniendo una mente entenebrecida, una mente reprobada, y Dios los entregó a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones vergonzosas, para deshonrar sus propios cuerpos, y están atestados de toda injusticia, fornicaciones, lascivias, concupiscencias, etc. Por esa razón. Porque en algún momento mandó el predicador, mandó la palabra, pero ellos se mofaban quizá de esos predicadores, seguían viviendo en sus fornicaciones. ¿Sabes qué tienes que estar haciendo tú, cristiano? En vez de estar en tu cuentico y en tu bailoteo y en tu video, en tu película, en tu trabajo, estar anunciando la palabra de Dios. Estar haciendo lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Eso debe estar haciendo, no mofándote y gozándote con ellos y deleitándote con ellos. ¿Sabes qué dice el Señor? Te lo voy a leer al final. Dice, para terminar, necios, desleales, inafectos, implacables. Luego, versículo 32, quienes habiendo y entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo el que los hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo que tus amigos necesitan ese evangelio? ¿Estás entendiendo que tus compañeros necesitan este ejemplo? ¿De que te apartaste de fornicación? ¿Estás entendiendo que necesitan la palabra de verdad? Cuando la palabra de Dios dice, hasta que le resplandezca la luz de Cristo en sus corazones, como el apóstol Pablo dice, que te he puesto para que quites el velo de los gentiles y los traigas de la potestad de Satanás a Dios. ¿Estás entendiendo para lo que estás llamado? Pero no, tú no lo haces. Y si lo haces, gloria al Señor. Si lo haces, gloria al Señor. Porque nuestro corazón, dice en la palabra de Dios, nuestra conciencia nos testifica lo bueno y también lo malo. Gloria a Dios. Pero si en este caso te está testificando lo malo, necesitas un arrepentimiento. Porque no estás haciendo la obra de Dios donde tenías y donde te ves de hacerla. Y quizá ellos no te lo dicen, pero calladamente, a sus familias, a sus amigos, y entre ellos, que es cristiano y le muestro videos de pornografía, y se deleita con nosotros. Tú mismo no puedes decir que eres salvo si estás haciendo esto. Porque no solamente los que los hacen serán condenados, no son dignos de muerte, sino de los que se complacen con los que las practican. Entonces tú puedes estar diciendo, yo no lo hago. Yo no hago esto y estar yendo a la congregación. Sí, tú no lo estás haciendo, pero tú estás metiendo un dedo en las formas y maneras del mundo y te estás salpicando. Te estás deleitando en eso.
y no está siendo leal para con Dios, como lo era el pueblo de Israel, como lo era el pueblo de Israel en sus corazones. Dice que le lisonjeaban con sus labios, mas en su corazón no eran rectos para con Dios. Por eso vino a ir a ellos, porque esto es de corazón sincero y necesitamos un arrepentimiento genuino, donde reconocer el pecado, donde no ha dado testimonio a personas, donde ha practicado de pecados ajenos, donde no ha mostrado la verdad de Cristo, donde no ha sido como la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Toda sabiduría contraria a la sabiduría de Dios es pecado y debemos de haberla ya dejado. Y todo aquel que vuelva a esa sabiduría, a echar un vistazo, a echar un salpullí, un chapuzoncito, una adulteradita, es un idólatra más. Entonces no solamente es el idólatra que está tocando a una mujer a un hombre sin casarse. Es toda forma de vida enseñada por el mundo y por sus demonios y por sus ídolos, de la cual Dios ha dicho que ya no puede seguir. Es idólatra y es un fornicario el que tal hace. Esa es la fornicación espiritual. Seguir a otro Dios que no es el Dios de Israel. Y de por sí ese Dios te va a imponer sus maneras. Y hay mucha gente que dice, esta me beneficia más porque están detrás de su deseo. Lo que hay en sus corazones es un ídolo. Se siguen a ellos mismos. Por eso no se han negado a sí mismo. Y aún el cristiano, si se puede ver tentado a esto, Dios lo va a traer. Porque si 7 veces se cae el justo, 7 veces se levanta. Dios vuelve y lo trae, le muestra su pecado y lo limpia y sigue avanzando. Y sigue adelante, que fue lo que pasó con David el salmista. Que el Señor lo limpió y siguió adelante. Pero tú, cristiano, no debes de estar practicando las formas y maneras del mundo, porque es fornicación espiritual. Pero volvamos otra vez a la fornicación física. La palabra de Dios dice, Ezequiel 23, sigamos leyendo. Creo que es el 7. Como esposa Olá me fue infiel y se enamoró locamente de sus amantes asirios, que eran jóvenes muy bien parecidos, vestían elegantes uniformes y sabían montar a caballo. En su país los reconocían como jefes, eran los mejores hombres de su país. Y Olá no solo tuvo amoríos con ellos, sino que además adoró a todos sus ídolos malolientes. Ya lo hablamos, ya nos quedó claro. Versículo 9. Tan enamorada estaba Olá de sus amantes asirios, que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron. Todas las mujeres hablaban del castigo que Olá sufrió, porque todo pecado viene una consecuencia. Lo dice en el libro de Gálatas 6:7. No erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Esto es lo que viene. La Biblia nos enseña que hay algo que pasa en nuestro corazón. Y lo dice en el libro de Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está dispuesto, está inclinado a seguir haciendo el mal. Ese es nuestro corazón. Un corazón corrupto y confiado a seguir haciendo las cosas malas, por cuanto no soy disciplinado en el momento, en el instante que estoy haciendo el pecado. Se confía. Quiero tocar el cielo con las manos. Y una probadita, 2 probaditas, 3 probaditas, 4 probaditas. Y empieza la chapuceadita y más. Y empieza a abrirle puerta al pecado. Y eso empieza a tomar terreno sobre ellos.
y creían tener control y no más, y siguen en esto y terminan siendo dominados y comen más del pecado hasta que finalmente ese pecado termina por apartarlos de Dios y tomando control de sus vidas. ¿Sabe que el Señor dice que después de que la persona ha sido lavada y vuelve otra vez, el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero? Hemos visto personas que están un tiempo en la congregación, obedientes, iban bien, y vuelven como el perro a comer de su propio vómito, y después de la puerca haber sido lavada vuelve al cepo, se vuelven homosexuales, muchas veces, lesbianas, entregando sus cuerpos, deshonrándolo, recibiendo el extravío, recibiendo el castigo de su extravío, por no permanecer en la palabra del Señor. Porque eso dice en la palabra del Señor. Lo dice en 1 Corintios 11. Aquí estamos. Qué bueno. Perdón, en 2 Corintios 11. Dice en la palabra del Señor. Quiero leérselos. Dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo. Perdón. Dice así, 15. 1 Corintios 13 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverás. De nada sirve haber perseverado 5 mesecitos, 1 añito, 2 añitos y haberse apartado. Eso no sirve de nada. No sirve de nada una persona que va a un gimnasio, hace ejercicio, 1 mes, y luego 5 años de donas, con pan queso y pan dulce, y diariamente leche, aunque la tome deslactosada, no camina, se va a engordar, se va a enfermar, se va a dañar. No nada sirve una persona que vaya a la congregación, que lea la palabra, que ore, que adore al Señor, en espíritu y en verdad. Y luego pase 4 años, 3 años, y voltean a mirarlo, un impío más, un mundano más, que negó al Señor. ¿Negaremos al Señor? ¿Negaremos al Señor? ¿Negaremos al Salvador? Tampoco así. Que la gente con tan solo que nos vea cómo ha cambiado cuando hablemos, mire cómo cree en el Señor, mire cómo confía, no tengo ni necesidad de preguntarle, ya sé que está sumergido en las cosas espirituales, pero qué vergüenza de que nos volteen a mirar y digan, mire, vea ese perro, volvió al propio vómito y está peor que antes. Está peor que antes. Por lo menos antes parecía un perro de casa, ahorita parece un perro de callejero, de basura, comiendo huesos, porque el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice en la palabra de Dios, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Vuelve y aclara, porque es necesario predicar el evangelio cuantas veces sea necesario, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Está entendiendo? Que siempre hay que hablar conforme a las Escrituras, el mismo Pablo lo dice, no hablar otras cosas, otra sabiduría, porque eso es fornicación espiritual, mandamiento de hombre, formas y vidas de hombres. Es que yo creo en esto, es que yo creo lo otro, a mí no me importa. Dios dice claramente lo que hay que creer. Eso es todo, ni sumarle ni restarle, porque la Biblia dice claramente que hay que perseverar, dice, perseverar. Si perseverás en esto, sois salvos, si no, creíste en vano. ¿En qué estás perseverando? ¿En mandamiento de hombres? Idólatra, fornicario. Estás perseverando en la congregación, congregándote, pero viviendo en fornicación, teniendo relaciones sexuales incorrectas, ¿ya? Con mujeres y no te has casado, fornicario. ¿En qué estás perseverando? Fornicario. ¿En qué estás perseverando? Dios dice, perseveran bien hacer los que buscan gloria, honra y mortalidad. Para los que son contenciosos, dice el Señor,
ira y enojo vendrá sobre ellos, primeramente al judío, al griego y al gentil, porque para con Dios no hay excepción de personas. Lo habla también el libro de Romanos 1. En esto hay que perseverar. No podemos caer en ninguna de estas dos fornicaciones, la física y la espiritual. La palabra de Dios dice claramente que le he mandado a mi ángel para que testifique de esto, el que le añada estas palabras, dice el Señor. Yo le añadiré las plagas de este libro, pero el que le quite estas palabras, yo le quitaré su parte del libro de la vida. No le añadas ni le quites. Dios dice en su palabra que Él castigará al que le añada sus palabras. Proverbios. Solo sus palabras. Los que están en fornicación no van para arriba, para el cielo, van para abajo. Proverbios lo dice. Camino de vida es el que mira los ojos hacia el cielo, es hacia arriba. Camino de muerte es el que va hacia abajo, hacia el Hades, que es hacia abajo. La misma naturaleza tiene una sabiduría donde nos declara que qué es lo que sale debajo de la tierra: candela, lava por los volcanes. A los que creen que no existe el infierno y vienen con esas doctrinas de hombres, que no existe el infierno, que está en la tierra, que es el que se le partió una mano y está llorando en un cuarto. Este es su infierno. No, infierno nada. El infierno está como dice en la Biblia. Jesús habló 7 veces de esto. Dice que es el número perfecto. El Hades, el fuego. No podemos creer mandamientos, doctrinas de hombres, caminos de hombres. Tenemos que creer lo que dice en la palabra de Dios. Si Dios dice que todo aquel que se ha unido al Señor debe honrar a Dios en su cuerpo y no unirse a una ramera, porque es un fornicario, de ninguna manera ni en pensamiento, ese es el modelo que Dios quiere. Si Dios dice que hay que seguir sus mandamientos, porque el que sigue las formas de vida del mundo es un adúltero, es un fornicario, es porque su mandamiento es el que debo de seguir. Eso es. Si Dios dice, no comas del fruto prohibido, aunque venga a susurrarte al oído, tú no solamente dices lo que dijo Eva. Dios nos ha dicho que el día que comamos o toquemos el fruto prohibido morirás. No solo decirlo, es ni comerlo ni tocarlo. No es solo saberlo, es vivirlo. La fornicación es un pecado de muerte y peca contra su propio cuerpo. Por eso vienen después enfermedades venéreas. Ellos le abrieron la puerta, reciben la consecuencia, el castigo de su extravío, deshonrando sus cuerpos. Les salen moscas de allá abajo y quieren seguir en su fornicación. Les dice que no y quieren seguir en su fornicación. En un disparate total, viéndose enfermos, dañándose sus propios cuerpos con prácticas que Dios no ha dicho. Y siguen en sus fornicaciones y en vez de confiar y creer en el mandamiento de Dios, pero se desvían porque su corazón engañoso, su carne, por no depender de Dios, por no humillarse en humillación, en humildad, por no razonar en sus palabras. Espérate, ¿esto está bien o esto está mal delante de Dios? Como perros detrás de un hueso. Por querer alcanzar en sus propias fuerzas lo que ellos quieren y desean. Y reciben el castigo de su extravío. Dice, no Germán, sino el Señor nos está trayendo a su mandamiento. No alejándonos, sino atrayéndonos a las Escrituras, a su palabra. Y viene la amonestación 1, y viene la amonestación 2, y viene la amonestación 3. Porque es su palabra. Y la palabra en Salmos dice, temblá y no peques más. Está poniendo un muro de contención donde dice, no pases porque te vas a hacer daño, te vas a destruir y será peor. Y luego terminarás tú metiéndole la culpa a Dios, como en Proverbios dice, el hombre se mete en sus propios problemas y luego su corazón se irrita contra Jehová. Hay que ponerle un freno de mano, hermanos y hermanas, estimado y estimada, a la fornicación física y espiritual. Y para eso debemos de cerrar puertas y abrirle la puerta al Señor, a nuestra vida, en una relación sólida, estrecha y amplia con Él, y cerrando las puertas a todo aquello que te aleja de Dios. Cuando les decía ahorita el texto que Dios nos ha dicho que nos debemos de juntar con el mundo, sino con algunos que dicen que son cristianos y andan en estos pecados,
Porque qué sentido tendría yo juzgar a los del mundo cuando usted no juzga a los de adentro. Usted puede estar en su trabajo, usted puede estar en su colegio, en su universidad, usted puede compartir con ellos, pero recuerde que el Señor dice, usted no se debe de ir a ellos, sino que ellos se vengan a nosotros. Eso dice en la palabra de Dios. Y van a haber muchos que van a salir disparados hacia allá, pero nosotros no, espere un momento, no. Y nos va a tener que llevar la cruz de Cristo. Y se van a mofar de nosotros y se van a burlar de nosotros, pero quizá en esos momentos estamos bien con Dios, aunque estemos mal con el hombre, y eso es lo que basta y eso es lo que importa. Y no obstante están dando testimonio de Cristo, de manera que ellos te pueden aún decir, tú eres un bobo, tú eres un zanahoria, tú te estás perdiendo la vida, pero en sus conciencias, sí en sus corazones, como dice la palabra de Dios, ellos sabrán que tú sí eres un hijo de Dios, aunque se volquen en pos de ti. Y quizás hasta te puedan pedrear, como llegaba a pasar con el apóstol Pablo porque se paraba de la raya. Pero si morirás, morirás como Esteban, abriéndose el cielo y diciendo, veo al Hijo de Dios a la diestra del poder de Dios. Ya sabemos todos dónde está Esteban. Entonces, mis hermanos y amigos y conocidos, es mejor vivir la vida un momentico aquí en santidad que una eternidad en el infierno por vivir en pecado, en fornicación. Esto no es un juego. Por eso vemos personas después que vienen enfermedades de repente, porque dice en la palabra de Dios, el castigo no viene sin causa. Todo lo que el hombre recibe en la tierra, sea bueno o sea malo, fue porque fue primero en los cielos, porque eso dice en la palabra del Juan. No hay cosa que el hombre reciba si no se le fue concedida desde los cielos. No hay cosa que no pase en el hombre a no ser porque Dios la permitió. Sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayuda bien, porque los trae. Pero ¿tú crees que Dios quiere que si tú en algún momento te has contaminado, quiere que tú sigas en ese pecado? Te va a traer, pero para que seas más cuidadoso a la hora de estar compartiendo con las personas, con tus amigos. Porque Dios nos ha llamado a santificación y esa es su voluntad. Que no estéis en fornicación como los gentiles que no conocen al Señor, libro de Tesalonicenses, y como lo estaba Oliva, que le estaba haciendo infiel al Señor. Tan enamorada estaba Olá de sus amantes asirios que dejé que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Así que ellos la maltrataron y le quitaron sus hijos y sus hijas, y a ella la mataron a y todas las mujeres hablaban del castigo que Olá sufrió. Queremos que el Señor nos ponga en vergüenza. Queremos que nos pongan de refrán por el pecado que viene a hacernos daño y viene a destruir por completo nuestra vida. Por eso el Señor dice que todos los pecados están fuera del cuerpo, más el que fornica peca contra su propio cuerpo. Tú mismo te estás haciendo daño, tú mismo te estás destruyendo, tú mismo te estás hiriendo por estar poniendo los ojos donde no debes de estar poniendo, y en vez de poner los ojos en el Señor y confiar en el Señor y dejarte guiar por Él. Eso no importa que la gente te diga, oh, la gente va a hablar lo que quiera hablar, la gente va a decir lo que quiera decir, te van a presentar caminos y te van a decir vos por seguir al Señor y se pueden burlar. Y tú debes de ser valiente y escoger el camino que el Señor te ha presentado, una vida de santificación. Y aunque vengan y te digan, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, de tener la osadía de seguir al Señor en medio de la oposición. Pero el primero que debe de negarse eres tú mismo, es tu carne, y debe tener claro a quién estás siguiendo. La fornicación no es un juego. Recibe consecuencias graves. ¿Qué pasó con la hermana? La historia de estas dos prostitutas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 23. Sigamos leyendo. Dice así. Oliva se dio cuenta de lo que pasó con Olava, su hermana, pero no aprendió la lección. No aprendió la lección. Al contrario, se enamoró locamente de los asirios, que eran jóvenes, muy bien parecidos y vestían elegantes uniformes, además de saber montar a caballo y ser jefes de su nación. Oliva resultó peor que su hermana. En cierta ocasión vio dibujados en las paredes a unos babilonios, estaban pintados de rojo, y a juzgar por su modo de vestir
parecían ser oficiales de alto rango. En cuanto los vio Oliva, se enamoró de ellos. Enseguida mandó mensajeros a Babilonia y los hizo venir a donde ella estaba. Cuando llegaron, tuvieron relaciones sexuales con ella. Esto se repitió tantas veces que finalmente ella quedó asqueada y se apartó de ellos. A los que ven mujeres que no pueden ver un hombre uniformado porque se van de las cosas del Señor y se entregan a sus pecados, aquí la Biblia lo dice. Hay mujeres así. ¿Por qué pasa? Porque no se abstienen a sus pasiones carnales, sino que sus pasiones las dominan a ellas, como dice en la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Mujeres que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esta misma mujer, dice la palabra, este tipo de mujer, los mandó a llamar, apenas los vio pintados en las paredes, como mujeres ven en Facebook, los hombres en foto en Facebook, y ellas mismas se les ofrecen y los mandan a llamar, y van y los visitan a sus casas para fornicar. Dice que quedó asqueada, dice que se hastió de estar con estos hombres, eran varios, y se apartó de ellos, siéndole infiel al Señor. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Solo está en la Escritura. Sigo leyendo. Y no obstante no aprendió de su hermana. Vio la consecuencia que vino a su hermana por serle infiel al Señor. Vino el dolor que sufrió su hermana. Vio las lágrimas. Vio la experiencia. La palpitó tangiblemente. La palpó. Vio delante de ella lo que vivió su hermana. No solo ella, sino sus propios hijos. Una consecuencia grave, se le llevaron sus hijos y ella la mataron por serle infiel al Señor. El Señor castiga duro la infidelidad. Y con todo y eso dice que ella se entregó a sus concupiscencias, se entregó a sus pasiones, se entregó a su lujuria, se entregó a su fornicación. No solo es que se entregó, se volvió peor. Entonces, Dios nos demanda que no podemos seguir los malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Si has visto algún hermano, alguna hermana que ha caído en este pecado de fornicación, que lo está haciendo, no es para que tú te volques en ser como él, o peor que él, como lo hizo esta hermana Oliva, sino antes al contrario, para que tú aprendas de la consecuencia que esas personas vivieron, que se hacen llamar hermanos, o que son hermanos, porque puede un cristiano haber caído en pecado y arrepentir y seguir infiel, ¿sí? En vez de ver la consecuencia y aprender y ser prudente y sabio, ¿sí? Dios dice que el insensato se acerca más el prudente da pasos atrás, el sabio. En vez de ser así, ¿sí? Dice que esta mujer no entendió y se entregó. Nosotros no debemos de ser así, mis hermanos. Apartarnos del pecado, apartarnos de la fornicación. Pues vamos a ver el fin de esta mujer, vamos a ver qué pasó por esta mujer no haber aprendido del ejemplo que Dios le permitió ver para que no siguiera el mismo camino de su hermana. Vimos que su hermana fue muerta, vimos que se le llevaron sus hijos, creyó que se podía burlar de Dios y recibió la consecuencia por su fornicación. Pues vamos a ver cuál es la consecuencia de su hermana para que veamos la consecuencia que viene a las personas que no aprenden de los malos ejemplos, sino que siguen esos ejemplos y se mofan y se revuelcan en el pecado, creyendo ellos que no, esto es para los demás que viene consecuencia, esto es para mí no. Hay un negocio entre Dios y yo, hay money. No, hay diferencia, no. Él no hace excepción de personas. Si tú estás en Cristo y te apartas por tu fornicación, Él no va a ser excepción de personas y vas a recibir la consecuencia de tu extravío. Hay que tener cuidado. Dice en la palabra de Dios que cuando se aparta de ellos, versículo 18, 21 dice, pero también yo sentí asco de ella. O sea, Dios está viendo, así como estaba viendo el pecado de David. Él la estaba viendo en su acto. Él la estaba viendo en su enamorisqueo. Él la estaba viendo en su perreo, ¿sí? En sus cosas, y dice Dios, pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de su hermana. Ella, por su parte, se acordó de los días de su juventud. Trajo a memoria. Oiga, en Egipto, ¿sabe qué tipología de Egipto es el mundo? Para los que traen a memoria, cuando yo estaba con esa mujer, cuando yo estaba con ese hombre sí, definitivamente.
Sí, sí. ¿Sabe que aquí nos va a enseñar que eso es un peligro eminente para nuestra relación con Cristo? Que la fornicación no es solamente un acto físico, sino que usted lo puede estar maquinando aquí en la mente. Como nos decía la palabra de Dios en Efesios 5, que decía: no traigas a memoria las cosas pasadas como conviene a santos, ni fornicación, ni impureza, ni pasiones desordenadas, ni lujuria. Eso dice en la palabra. No los traigas ni en tu mente, ni por chiste, ni por comentario. Esos chistes sutiles así que te mandan por WhatsApp, así, pequeñas bromitas que te mandan un hombre beringo y una mujer beringa. Sí, 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 sí. Eso es pecado. Eso es pecado delante de Dios. Mira. Pero también yo sentí asco de ella, como antes lo había sentido de tu hermana. Ella, por su parte, se acordó de los días de su juventud en Egipto, de los que se acuerdan todavía de lo que vivieron en el mundo. Están con Dios, pero van para atrás. Dice, se acordó de cuando dejaba que los egipcios le tocaran los pechos y de cuando tenía relaciones sexuales con ellos. Olivá amaba a los egipcios con locura, porque en su trato sexual se portaban como animales. Todo esto lo tenía en su mente. ¿Está entendiendo que la inmundicia está en el corazón, en la mente, en la manera de pensar? ¿Está entendiendo que usted puede estar en la cola, pagando el servicio, estando en la iglesia, hablando con alguien, y si usted está trayendo a memoria su vida pasada, el mundo, déjeme decirle, usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no. Ahora, una cosa es que se le pase un mal pensamiento, ya no es culpa tuya, pero aquí está haciendo memoria. Ella es consciente de lo que está pensando y le gusta lo que está pensando, porque estaba en la carne, porque le había dado lugar a la concupiscencia, porque dice que había enloquecido al ver a su hermana estar con hombres y vio las consecuencias y le fue infiel a Dios, igual que su hermana, en fornicación. Dice la Biblia, dice que eran como animales. Tú, Oliva, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución. ¿Sabe lo que pasa cuando una persona hace memoria y memoria de esto? Esto viene a la cabeza, porque una cosa es porque haga memoria y memoria de esto, y otra cosa que también el adversario puede influenciarte en tu mente con esto para que tú caigas en la carne o mandarte sueños. Hay gente que dice, oh, me soñé anoche con una mona, me soñé anoche con un hombre. Ay, y me levanté así, me levanté así, mano, báñese, límpiese, ore y siga el camino. Pero no ceda, porque ¿sabe qué pasa? Que dice que los que ceden reciben la consecuencia. Para hacer aclaración, una vienen las tentaciones de adentro de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago 1, que lo vamos a ver en el tercer video. Pero otras tentaciones vienen de afuera, pero en este caso era su concupiscencia que la estaba dominando para llevarla al pecado. Tú, Oliva, sentiste nostalgia al acordarte de esos días y te entregaste de lleno a la prostitución, versículo 22. Pero yo soy tu Dios y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco. O sea, estaba asqueada, la palabra es, estaba hastiada, gracias a Dios, estaba hastiada de tanto fornicar. Ahora te dan asco, ya la hiciste, ya la sacaste del estadio según tú, y yo no estoy viendo. Bueno, ahora mira lo que viene por tu fornicación. Dice en la palabra de Dios, pero yo soy tu Dios y te advierto que haré que tus amantes se vuelvan tus enemigos. Ahora te dan asco, pero vendrán contra ti de todas partes. Vendrán los babilonios, los caldeos, los de Pecó, Zoá y Coá. Vendrán también los asirios, esos jóvenes bien parecidos y elegantes, uniformados, que saben montar a caballo y son jefes de su nación. Y todos ellos vendrán contra ti. Llegarán bien armados y con grandes ejércitos te rodearán por completo y te castigarán de acuerdo con sus leyes. Sigo leyendo. Yo descargaré todo mi consejo sobre ti y ellos te maltratarán con gran crueldad.
te arrancarán tus vestidos y te quitarán tus joyas. También te quitarán tus hijos y tus hijas, igual que su hermana. Y a los que logren escapar, los consumirá el fuego. A ti te cortarán la nariz y las orejas. Y a quien quede vivo, lo matarán. Solo así les pondré freno a tus deseos sexuales y a la vida de prostituta que llevaste en Egipto, en el mundo. Egipto es tipología del mundo, para que no vuelvas atrás, sea quien sea. Sigo leyendo. Así no andarás buscando a los egipcios, a tus mundanos, ni volverás a acordarte de ellos. ¿Sabe por qué muchas veces viene esa disciplina tan mortal, tan dura, tan devastadora como una inundación? ¿Por qué razón? Por tu misma concupiscencia, por tu misma lujuria, por tu misma pasión. Dice Dios, solo así le pondré freno, porque son pasiones desordenadas. La Biblia dice, mi pueblo se desenfrena por falta de profecía. Por eso es que muchas veces viene esta Biblia, esta palabra como si fuera un palazo en la espalda, porque Dios está advirtiendo, frena, frena, frena. Sigo leyendo. Luego dice, para que no te vuelvas a acordar, la disciplina es tan mortal y el azote es tan duro, dice, para que ni en tu mente, no solo afuera, para que ni en tu mente tengas tu vida pasada, para que ni en tu mente esté, porque quizás tú dices, no, fornicación aquí por la mente, y tú estás participando y aceptando pensamientos, ni en tu mente, dice el Señor, ni en tu mente. Sigo leyendo. Yo soy tu Dios y te aseguro que voy a entregarte en manos de esa gente que odias y que te da asco. Entonces todo el mundo se dará cuenta de la clase de mujerzuela que eres. Tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. ¿Están entendiendo? Pero ¿por qué Dios es así tan malo? ¿Por qué Dios es tan duro? Tu desobediencia es la que ocasionó que todo esto viniera. Porque el pecado y Dios no la van. Y Dios está amonestando el pecado, la fornicación. Dice en la palabra de Dios, tu desobediencia es la causa de todo lo que te ha pasado. Tuviste relaciones sexuales con esa gente y adoraste a sus ídolos malolientes. Si te fuiste de mí por completo, versículo 31. Además seguiste el mal ejemplo de tu hermana. Por eso te castigaré igual que ella. A los que dicen, eso solamente le pasó a mi mompa. A mí no, soy un santo, como dice la Biblia. Hay de los que dicen, soy más santo que tú. Y en Isaías dice, y que sus obras están en tinieblas. Y que dicen, ay, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y van a la iglesia. Aleluya. Amén. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Dice el Señor. Yo, el Dios de Israel, te juro que sufrirás el mismo castigo que sufrió tu hermana. Sufrirás burlas y desprecios, grandes sufrimientos y una terrible soledad. Así castigaré a tu hermana. O sea, le va a volver en pos de todo. O sea, queda sufriendo y solo. Uy, pero ¿por qué estoy solo en tanto sufrimiento? Tu pecado. Y a ti también te castigaré. A ti después de eso tú misma te desgarrarás los pechos. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. ¿Sabe que esto va a pasar? Con todo aquel que esté en fornicación. El Señor dijo y no hará, el Señor dijo y no ejecutará. Eso dice. Dice que ella después de querer que le compriman los pechos los del mundo, los egipcios, y tirando pechonería por todos lados, dice que el castigo será tan eminente que va a querer coger esos mismos pechos que andaba mostrando, pechonería, y se lo va a arrancar. Se lo va a arrancar del castigo que vendrá por su desobediencia. Sigo leyendo. La Biblia dice 35. Como te olvidaste de mí y me diste la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu vergüenza como prostituta. Es decir, tú eres una prostituta, toma la consecuencia de tu prostitución. Uy, tremendo. Mira lo que dice, te juro que así lo haré. Está jurando. Esto va a pasar al fornicario. ¿Está entendiendo por qué es mejor que venga esta palabra? Esto es una bendición. Que venga esta palabra así de amonestación, de disciplina, de azote. Yo prefiero que venga este pan duro y no un pan leviandado
¿Sí? Antes que venga un castigo de estos. Yo prefiero que el Señor venga y me ponga un semáforo en rojo aquí, antes que me pase el semáforo y más adelante me reciba un guarda de tránsito y me diga, tu multa es de 2 millones de pesos en seco. Y no hay ni para comer. Yo prefiero el semáforo en rojo. Sigamos leyendo. Versículo 36. Ezequiel acusa a las dos hermanas. Por eso vuelvo y les digo, mis hermanos y amigos. Por eso es que es mejor que venga el predicador y te diga, deja tu pecado, deja tu fornicación, arrepiéntete. Dios dice, corrige al sabio y él te amará, corrige al necio y recibirás tu escarnio. Corrige al sabio y el prudente de buen entendimiento y te amará. Mas el necio se burlará, te escarnecerá. No importa que te escarnezcan los mismos hermanos, no importa que te escarnezcan en tu trabajo. Cumple tu ministerio, dice el Señor. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo. La Biblia dice, Ezequiel acusa a las dos hermanas, vamos a leer. Dios también me dijo, tú Ezequiel, encárgate de anunciarles a Olá y a Oliva, que son culpables. Recuérdales a Samaria y a Jerusalén sus repugnantes acciones. Ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos malolientes. Además son unas asesinas que presentaron a nuestros hijos como ofrenda. A esos ídolos, por si fuera poco, iban los sábados al templo, no para adorarme, sino para ofenderme. Todo eso lo hicieron en mi propio templo. ¿Sabe que hay gente que está cantando y está alabando al Señor y hace una cosa y hace a la otra? Él no está viviendo en pecado. Déjeme decirle algo. Usted está ofendiendo al Señor. Usted necesita un arrepentimiento. Usted puede parecer esas prácticas piadosas como buenas y delante de Dios le diré cómo le llama a Dios. Iniquidad, iniquidad, porque no se puede adorar a dos dioses. O es Dios en santidad o es el pecado. No se puede adorar a Dios en pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Sigo leyendo. Luego mandaron a traer a gente de tierras lejanas y mientras tanto se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Cuando ellos llegaron, ellas los recibieron recostadas en lujosas camas. En lujosas camas estaban. La mesa estaba ya servida frente a ellas y allí pusieron el incienso y el perfume que antes me ofrecían a mí. Se vestían para otros hombres, ya ni se vestían para el Señor. Y se postraban en sus camas, estaban preparadas, se maquillaron, se pintaron. Para los que salen de la congregación y ese pecado premeditado, y ve con esa mujer. Tengo que irme con esa mujer. Y se arreglan y esas mujeres, ay, rápido, viene Clark Kent, viene Superman. Viene Superman, mañana voy a la iglesia, mañana, sí, mañana los ojos. Y van a fornicar. Pecado premeditado. Y aún así pretenden que no venga una consecuencia. Dios me ama mucho, Dios te ama, por eso te corrige. Dios te ama, por eso te azota. Hebreos 12. Esa es la buena noticia. La buena noticia para ti, mi estimado hermano y mi estimado amigo, es que por eso Dios manda este mensaje, porque Dios te ama y no quiere que te pierdas en tu pecado y por ende reciba la condenación, porque la palabra de Dios dice, porque si somos juzgados para no ser juntamente, dice, porque si somos juzgados unos a los otros, dice, para no ser juntamente condenados en el mundo. Por eso se reúnen los hermanos en la congregación de los justos, de los santos. Por eso la palabra de Dios dice, por eso somos juzgados entre nosotros y nos amonestamos. Por eso la Biblia dice, hierro con hierro se abusa el rostro de su amigo. Y se pulen los dos y se dicen, la palabra de Dios dice, pero ojo porque te estoy viendo eso y nos incomoda. Pero dice Dios, para que no seas condenado con el mundo, por eso mando mi palabra. Porque te amo. A ti no te gusta, a tu carne no le gusta.
pero tu espíritu la está recibiendo y a él le está haciendo bien porque él sabe que semáforo en rojo, que te tienes que detener, porque allá más adelante el guarda de tránsito te va a poner la multa de 3, 4, 5 millones. Y no necesariamente es una multa, hablando en palabras humanas, es la condenación eterna si te mueres en pecado. Porque Cristo vino a morir por amor por los pecados, pero Él no vino para que tú sigas y yo viviendo en pecado. Los que un día escapamos del pecado volveremos a Él. Sí, de ningún modo. Gálatas dice, porque si vuelvo a construir las cosas pasadas, me vuelvo a ser transgresor de la ley. Libro de Gálatas. O lo estaba pasando a Pedro, que estaba cayendo en su pecado de hipocresía. Pero el Señor, ¿qué le dice? Levántate, ni siquiera yo te condeno. Diciéndole a María Magdalena, pero no vuelvas a hacerlo. Mis hermanos, aquí vengo a decirles a todos ustedes y amigos, el semáforo en rojo es su amonestación, es su palabra. No cedas más al pecado. Arrepiéntete de la fornicación. No sigas con esa mujer que te lleva a fornicación, aunque vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, no viene de Dios. Y tú también, hombre, deben de apartarse porque una persona que te lleva a fornicación no puede venir de parte del Señor. Deben de cesar ese pecado. Si tú la amas y si tú lo amas, el mejor amor que le puede mostrar a esa persona es acercarlo a Dios, no acercarlo al pecado, porque si lo acercas a la fornicación no le estás acercando a Dios, lo estás alejando y alejando del Señor. Ese no es el amor de Dios, es un amor sensual, es un sentimiento sensual, una cosa carnal, una cosa revuelta con piedad, pero finalmente sin iniquidad, porque el fin del discurso, dice el Señor, es temer a Dios y el guardar sus mandamientos. Así no me venga con el cuento de que yo sé mucha palabra, yo te entiendo, ¿estás en pecado o no? ¿Estás en pecado o no? Que yo estudio teología y en griego, ¿estás en pecado? ¿Estás fornicando o no? Qué bien, gloria a Dios. No estoy pidiendo pecado, gloria a Dios, pero estoy pidiendo, arrepiéntete, mi hermano, estás vivo, estás aquí, es otro día más, te levantaste, gloria a Dios por su palabra, alégrate en el Señor, este es el día que Jehová hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dice que el cielo se alegra porque un pecador se arrepiente. No es alegrándose con esa mujer en la discoteca, moviendo la cabeza, sí, 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 sí. O en el motel, y luego el otro día me tengo que congregar mañana. Dios te bendiga. No, Dios te bendiga, no. ¿Sí? Dios te castigue, dile. No le diga Dios te bendiga, Dios te castigue y me castigue. Huyamos de esto, como lo hizo José, como vamos en el tercer video. Huyamos, chao pescado. Chao pescado. Y si te ponen ese arpón para caer en la red, chao pescado. Chao, porque ya había hablado cómo fue la consecuencia. Le quitaron los hijos. Fue espellajada y a esta mujer hasta los pechos le arrancaron a su hermana. ¿Vamos a seguir el ejemplo de estas dos? ¿O vamos a aprender que Dios no puede ser burlado? Vamos a finalizar. Dice en la palabra de Dios, me ofrecían a mí, se emperigolló. Versículo 42. El griterío que se escuchaba era el de una multitud en fiesta. Era la gente que había llegado del desierto y que estaba adornando a esas mujeres con pulseras y con bellas diademas. Entonces pensé, estos van a acostarse con esas prostitutas, pero tan acabadas están que ni para prostitutas sirven. O sea, Dios les está dando durísimo. Dice que ni para prostitutas sirven. ¿Está viendo que Dios no la va con el pecado? Dios y el pecado no la va, le va a dar durísimo al pecado, porque murió su hijo por el pecado. Fue su hijo el que murió por el pecado. Su hijo dice, no ceses de orar para que no caigas en tentación. Eso lo vamos en el tercer video. Pero Salmo 2 dice, no te olvides de honrar al hijo en el camino, no vaya a ser que perezcas en el camino. Respetando al Hijo de Dios, porque fue el quien murió por nuestros pecados. Tú sabes que cuando tú eres consciente del pecado y lo haces, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, es peor. Porque si pecares voluntariamente, ya no quedan más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque si por el testimonio de 2 o 3 testigos, en la ley de Moisés morían irremisiblemente, ¿cuánto pensás más que merece el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Por tanto, así dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago.
Eso dice el Señor. Después de haber recibido la verdad y vais en perigolla a hacer el pecado como esta mujer lo planea, un hombre también, dice el Señor, mía en la venganza yo pagaré. Volviendo a crucificar doblemente al Hijo de Dios, sí, dice el Señor, yo pagaré. No importa cuando venga. El recadito vendrá por debajo de la puerta, tarde que temprano. Bajando las escaleras, el recibo. ¿Cómo así? 1.000.000 de pesos. Vas tranquilo, ¡pum! Pero ¿cómo así? ¿Yo qué hice? Traerá memoria. No te apartaste de fornicación. Tenías que dejar tu fornicación. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. Sigo leyendo. Estos van a acostarse con estas prostitutas, pero tan acabadas están que ni para prostitutas sirven. Así sucedió una y otra vez. Tuvieron relaciones sexuales con Olá y con Oliva, ese par de mujerzuelas. Pero un día los hombres justos las acusarán. Dios dice, las acusarán y declararán culpables porque son unas adúlteras y asesinas. Para finalizar, yo, el Dios de Israel, el Santo de Israel, ordeno que se reúna todo el pueblo para acusarlas y que las haga sentir miedo y les quite todo lo que tengan, que las mate a apedreadas y las atraviese con espadas, que maten a sus hijos y a sus hijas y que les prendan fuego a sus casas. Así terminaré de una vez por todas con esa conducta repugnable, y cuando las demás mujeres vean el castigo que les daré a Olá y a Oliva, no seguirán su mal ejemplo. Esas dos hermanas sufrirán el castigo que merecen por entregarse a la prostitución y por adorar a los ídolos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, el Santo de Israel, el león de la tribu de Judá, el Rey, el Señor y señores. Eso dice en la Biblia. Dios dice claramente que Él no la va con el pecado, y en este momento, para finalizar, estamos hablando sobre el pecado de la fornicación espiritual y física. Al seguir otro mandamiento, otra forma de vida, te está llevando a otro Dios, a otro ídolo. Como dice la Biblia, sus ídolos malolientes, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso está en la Biblia, contando esta historia de dos mujeres. Como le pasó a Jerusalén. Como le pasó a Jerusalén. Ezequiel, voy a contarle la historia de dos hermanas, la mayoría la llama, representa la ciudad de Samaria y la ciudad de Jerusalén. La fornicación corrompe y daña la mente y destruye el mismo cuerpo. La fornicación espiritual y la fornicación física. Dios está diciendo que no la va con ninguna de las dos. Y nos puso el ejemplo de dos mujeres que quisieron vivir así y recibieron las más duras y graves consecuencias. Una vida de fornicación trae consecuencias en el tiempo establecido de Dios para cada persona, o si entrega a estas personas, como dice en Romanos 1, a la obra de sus manos, y a la final recibirá la condenación eterna, que es peor, que es mejor que venga su reprensión a tiempo, para que limpie a esa persona, que la deje viviendo en su pecado y crea que está bien y está tranquila esa persona, aún recibiendo esta palabra y no gustándole esta palabra, que es por su bien, pero a la final va a recibir fuego y candela, dice el Señor. ¿Por qué? Porque menospreciaron no a Germán, a Luis, a Carlos, a cualquier hombre, sino al Hijo de Dios, porque estas palabras vienen del mismo Dios. Dios amonesta el pecado. O ir al templo a orar y adorar, cuando que la única manera de adorar, dice el Señor, es que guarden mi palabra. Sí se puede cantar y alabar y oírla, pero si no va una cosa de acuerdo con la otra, dice, no puedes adorarme así. Esa no es la manera en la que yo dije que deben de adorarme. Porque ¿en qué me agrado yo? ¿En los holocaustos, en los sacrificios o en obedecer mi palabra? Jehová el Señor se complace en obedecer mi palabra, lo dice en Samuel. Que no nos vaya a pasar lo de Saúl, que creía que podía hacer las cosas a su manera, cuando Él le está diciendo, hazlas de esta manera, sabio en su propia opinión. Mis hermanos y amigos, para finalizar recordemos el Evangelio.
Cristo murió en una cruz, derramando su sangre, y fue sepultado, y resucitó el Padre al Cristo vivo, a nuestro Cristo al tercer día, para que nosotros tengamos la vida eterna. Las puertas están abiertas para toda aquella persona, porque Él no hace excepción de personas, que oiga este mensaje y que lo reciba y diga, yo soy ese que va a ser parte de la familia de Dios. O ese que puede decir, yo hago parte de la familia de Dios, pero cae en un pecado, me arrepiento. Dice Dios, hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay un abogado, mis hermanos, y hay un abogado, amigos. Este murió por los pecados del mundo entero. Y mayormente de los que creen, dice la Biblia. Él viene a salvar. Él viene a rescatar. Pero Él necesita que le sigamos en un arrepentimiento genuino, apartado de obras muertas, como la que se llama, como esta que acabamos de hablar, que es la fornicación. Es el segundo video. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.